especialistas en temas de energía, en temas de cuestiones económicas, etc. Y cuando uno oye estos debates, de repente es la danza de los números. En menos de 5 minutos uno puede decir que están satisfechas las necesidades de la población y que solo queda un 1% que no las cubre, y a los 2 minutos el otro ya está diciendo que el 30% de la población está en condición de pobreza o el 50%. O sea, de repente no tenemos esos datos como reales, como esa objetividad. Sabemos que en el ámbito político se juega mucho esto del discurso, de impactar en la gente, pero a mí me genera mucho de desorientar muchas veces. Se hace una interpretación y una presentación de los datos que va en función del mensaje que quiere dar las diferentes posiciones. Creo que es un papel importante de la academia tratar de superar esto y de generar información más objetiva, de ofrecer fuentes fidedignas y de que ustedes realmente tengan acceso a esa información, de que ustedes puedan irse formando su propio criterio a partir de estas presentaciones y de estas ponencias que en realidad nos dicen, nos dan información con mucho más cuidadosa, más objetiva, cuidando las fuentes, y esto distingue al doctor de entre vecinos. Entonces, pues yo quisiera que le ofreciéramos un aplauso para que él pues pueda iniciar con por supuesto le voy a ceder el tiempo antes de esto al doctor Federico Manchal para que pueda presentar. Bueno, buenas tardes. Tengo el gusto de moderar esta presentación que va a hacer el doctor Vecilius. Voy a señalar algunos méritos que tiene el doctor Vecilius. No me voy a extender mucho porque son muy numerosos. El doctor Vecilius tiene su formación académica haber egresado de la Universidad Tecnológica de México como licenciado en Economía y haberse recibido en nuestra institución como maestro en Relaciones Internacionales, con mención honorífica, y en el doctorado en Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales de nuestra institución. Además, realizó un postdoctorado en la Ley Economic Institute y fue investigador visitante de la Uppsala University en Suecia. El doctor tiene experiencia profesional, ha trabajado desde el 2016 hasta la fecha en la Universidad La Salle, en la World Tech International, director general. Respecto de la experiencia académica, además ha sido profesor invitado en varias universidades en Francia, ha sido también invitado en el East China University of Science and Technology en China y en Canadá en el King Western Canada University. También ha trabajado en la Universidad Náhuatl del Norte, en la Universidad Autónoma Metropolitana como profesor asociado de diciembre del 2015 al 2016, en el Senegal, y ha tenido otras experiencias. Tiene numerosas publicaciones en revistas de investigación y de difusión. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y en actividades de publicación en periódicos y en presentaciones televisivas. Yo creo que es suficiente para destacar la palabra, salvo mi opinión de
tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la doctora Graciela Carrillo por la invitación de hablar sobre un tema que nos concierne a todos. Y también gracias al doctor Manchón por la presentación también que ha sido gracias doctor Manchón. Gracias a la institución por estar aquí en mi casa. Siempre es un gusto, un honor hablar sobre un tema que creo nos concierne a todos: la pobreza. Hablar sobre la pobreza es muy complicado porque la pobreza tiene un carácter multidimensional. No es tan fácil atacar este tema. Y muchas veces hay mucha gente que no está en la pobreza, que quiere decir, no, soy pobre para nada, ¿no? Pero hoy vamos a hablar más que nada sobre algunos aspectos económicos, algunos datos macroeconómicos y obviamente los datos de Bolívar. Este tema es tan importante que la ONU, la ODS, de los 17 objetivos, pone la pobreza, la erradicación de la pobreza como el número 1. No es por casualidad, porque dentro de la ciencia económica nosotros acá, que es ecos nomos, orden en casa, el objetivo primordial es apoyar, ayudar, que la economía está al servicio de la sociedad, de la gente en general, y por ende tratar de ver si se puede erradicar a la pobreza. La presentación tendrá los siguientes puntos. Vamos a hablar del objetivo número 1, que es la erradicación de la pobreza. Después vamos a ver con datos de Comunal acerca del estado actual de la pobreza en México, algunos datos macroeconómicos. Y después pasaremos al pensamiento económico acerca de la pobreza y estrategias posibles. Ahí viene, la decisión va a ser bastante interesante. Porque cuando se trata de este tema, cada cabeza es un mundo. Cómo lo ven, depende de qué parte, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Bien. El primer objetivo, el fin de pobreza. Aquí traigo 2, 3 puntos para mostrar que no es un asunto cualquiera. Es el asunto. La desigualdad que nos afecta a todos y que tiene consecuencias en la sociedad de una manera bastante fuerte. Incluso hoy en día, Bernie Sanders, ustedes lo conocen, ha mencionado que una serie de estudios publicados recientemente que han demostrado que las personas de bajo ingreso tienen una esperanza de vida significativamente menor que la de las personas ricas. En otras palabras, la pobreza es una sentencia de muerte. Y continuo, cito, una gran nación una gran nación no se juzga por cuántos millonarios tiene, sino por cómo sino cómo trata a los más débiles y vulnerables entre nosotros, dijo Sanders. Este tema es un tema que ha sido, siguiente por favor,
Siguiente, por favor. Bien, está. No es un tema nuevo en esta institución, al contrario. Al hacer algunas... Manuel Corona y también al doctor Manson en 2018, que han escrito un material, un libro, sobre desigualdad y pobreza aquí en la UAM, donde han externalizado las posibilidades, el estado actual de la pobreza en México en 2018, y obviamente con otros autores. Un libro bastante interesante, y obviamente el doctor Manchón ha hablado más bien sobre el caso de la Agenda 2030 de los países de la Unión Europea. Un tema de esta naturaleza son temas que han sido abordados hace mucho tiempo, donde hoy en día estamos hablando de la justicia social. Y si estamos hablando de la justicia social, y creo que la aportación de John Rawls en 1921 acerca de una teoría de la justicia en el capítulo 5, hablando del concepto de justicia en la economía política. Y para él, el sistema da forma a los deseos y aspiraciones que sus ciudadanos llegan a tener. Determina en parte el tipo de personas que quieren ser, así como el tipo de personas que son. Por tanto, el sistema económico no es solo un dispositivo institucional para satisfacer deseos y necesidades existentes, sino una forma de crear, moldear deseos en el futuro. Y la forma en que los hombres trabajan juntos, ahora para satisfacer sus necesidades presentes, afecta a los deseos que tendrán más adelante y la clase de personas que ellos van a ser. Incluso antes de entrar acá, teníamos esta conversación con el doctor Manchón. Bien. Y me parece excelente la aportación de John Rawls acerca de la justicia social, que tiene que ver la ciencia económica en cuestión a nuestra gente. Incluso Robert Solow y Paul Krugman, hace unos años, en CUNY, City University of New York, han tenido una charla acerca de la desigualdad. Más que nada estaban revisando el libro de Atkins sobre la pobreza y desigualdad. Al analizar la frase, lo que podemos ver, tratar de reducir la pobreza no es un gasto, es una inversión. Y podemos ver una línea, una relación estrecha entre países que más invierten para reducir esa desigualdad. Crecen mucho, primero, en lo social, pero también económicamente hablando, que es el objetivo primordial. Siguiente, por favor. Hay un término que después, en la conclusión, me voy a referir. Es la trampa de la pobreza.
Incluso el Banco Interamericano hizo salir un documento donde hablando de una pobreza intergeneracional, ¿no? Donde el papá pasa al hijo, el nieto, etc. Muy complicado. Y este término se refiere que es un medio por el cual quienes están empobrecidos no pueden escapar de la pobreza. Naces en la pobreza, creces en la pobreza y mueres en la pobreza. Pero nosotros, acá, desde la academia, ¿cuál es el objetivo principal, primordial de ayudar a la gente a escapar de la pobreza? ¿Y qué es lo que pueden hacer los gobiernos? Más adelante vamos a ver algunos enfoques de los clásicos, de los clásicos, neoclásicos, de Keynes, de los post-keynesianos, incluso también de Marx. Entonces, la trampa de la pobreza es el factor crucial que impide también el crecimiento económico de cualquier nación. Si vamos con el PIB, empleo, aportación para pagar impuesto, entonces la trampa de la pobreza empobrece también a un país. Siguiente, por favor. Aquí, dentro de los 17 objetivos, son datos de Coneval, muestran en el color amarillo, en el objetivo número 1, que es la erradicación de la pobreza, sí ha habido progreso razonable, pero es necesario hacer más cosas. Y dentro de esos 17 objetivos es el 1, que podemos ver aquí, el 6, bueno, 1, 4, 6, 8, 13 y 16, que no han tenido una parte del color verde, que quiere decir meta alcanzada o en vías de alcanzarlo. ¿Qué quiere decir? La meta para alcanzar la reducción real de la pobreza todavía queda por hacer. Pero sí se reconoce que hay progresos razonables para continuar con las políticas públicas. Siguiente, por favor. Son esos datos que más adelante vamos a tratar de explicar. En México, como estamos, son datos que van desde 2016 a 2022. Pero todo eso lo vamos a concentrar cada uno en su rama. Siguiente, por favor. Bien. Aquí tenemos un gran... Bien, aquí tenemos dos cosas que tenemos que ver, la pobreza y pobreza extrema. Estamos hablando desde 2016 a los 2022, con los colores que podemos ver. En caso de la pobreza extrema, podemos ver que sí ha habido una reducción, pero en la pobreza normal, tanto como en la pobreza extrema. Si pasamos a indicadores de carencia social, en la parte, no sé si llegan a leerlo bien, está medio borroso. Eso es un rezago de educación, que ahí todavía hay muchísimo por hacer. En 2016 teníamos 18.5, hoy en día, bueno, 2022, 19.4, un rezago en carencia social, especialmente en la parte de la educación. Otro punto que es muy importante hablar es carencia por acceso a la salud. Igual, 2016 era 15.6%. Hoy tenemos 39.1%. Dos puntos cruciales que hay que enfocar: educación, salud. Como hemos dicho al principio, hay una relación estrecha
Entre mayor salud que tiene una población, entre más educación que tiene una población, se puede inferir para decir que puede haber un crecimiento económico y desarrollo económico. Incluso si hoy en día, como dicen los americanos, estamos viviendo en knowledge-based economy, una economía basada sobre el conocimiento, entonces la educación desempeñó un papel fundamental para reducir la pobreza. Bien, el siguiente, por favor. Ok, hay un poco más grande. El porcentaje en número de personas en situación de pobreza en nuestro país. 36.3% en pobreza. Mucha gente dice que la pobreza ha sido un tema discutido. Hace ratito estaba hablando con el doctor Corona, Manuel. Pero todavía hay que discutir más. Hablando de 36.3%, el trabajo es enorme en un país tan rico como México. Lugar número 12, 13, que está en discusión, pero sí México, parte de la OCDE, es un país emergente, sabemos a qué nos referimos. Y en caso de pobreza extrema, según la ONU, estamos hablando de $2.15 al día que la gente puede vivir. Entonces, multiplicado por el tipo de cambio y a por el nivel de que estamos hablando. ¿Cuántas personas? 9.1 millones de personas en México están en la pobreza extrema. Ni siquiera pueden cubrir la canasta alimentaria. Y en pobreza, casi 47 millones de personas. Entonces podemos ver, invertir en la pobreza es invertir en el futuro económico del país. Porque la mayoría de esas personas restan capacidades para aportar normalmente lo que pueden colaborar al crecimiento del país. Y cuando nos referimos a pobreza moderada, ya estamos hablando de 37.7 millones de personas. El trabajo es enorme. Y no es un problema actual, es un problema que hemos venido experimentando durante los últimos años. Siguiente, por favor. Bien, aquí lo que hay que ver es porcentaje según componente de resultado educativo. De 3 a 21 años, ¿no? En la escuela que no cuentan con educación obligatoria. Tenemos población de 20%, gente de 16 años o más, nacido en 82, sin primaria completa. Y es el panorama que tenemos actualmente. Entonces, invertir en educación puede y debe ser el factor primordial que nos puede ayudar a salir de este gran problema que tenemos. Siguiente, por favor. Bien, aquí es importante porque después voy a regresar para la conclusión sobre este punto. Es que cuando vemos, tenemos 63.6% de la población ocupada sin acceso a la seguridad social. Eso quiere decir la gran parte de estas personas que también están en la economía informal, que no puede aportar en cuestión a los impuestos. Y si pasamos a la población que no trabajan sin acceso a la seguridad, 57%, y 29.3% de población de 65 años o más, con un ingreso por programas por adultos mayores, etc. Siguiente, por favor. Bien, cuando entramos en la problemática de género, de niños, de personas discapacitados, mujeres, hombres, es el panorama que nos presenta. Y podemos ver, según sexo, mujeres de pobreza 36.9%, hombres 35.6%. Y si vamos a nuestra población adulta mayor en sexo, encontramos mujeres es 31.6% y hombres 30%. Quiere decir que el trabajo para reducir la pobreza en mujeres todavía hay mucho por hacer. Y también de pertenencia étnica, población indígena, 65%. Y población no indígena, 33.1%. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos seguir, son datos que todos ustedes pueden encontrar en Coneval en relación a mujeres que hablan de lengua indígenas
hombres no hablantes de lenguas indígenas. Quiere decir, es un panorama en general que nos enseña Coneval acerca del estado que guarda esta problemática. Siguiente, por favor. Bien, en relación a salud, que es el punto, diríamos, primordial también, aparte de la educación, en relación a la salud, la población afiliada al Seguro Popular, o que tiene derecho a INSABI, 13.1, IMSS, 38.3, IMSS Prospera, IMSS Bienestar, 0.4. Si vamos en ISSSTE, 5.3, población afiliada al ISSSTE estatal, 1.6, tanto para gente en Pemex, Defensa, la Marina, y también población con seguro privado de gastos médicos, 0.9%. Entonces, hay muchísimas cosas en cuestión de salud. Si hemos dado cuenta, si tratamos de pensar del diapositivo que hemos visto, especialmente en salud, ahí está la problemática. Siguiente, por favor. Bien, aquí estamos hablando, como hemos dicho, acerca del dinero, ¿no? Evolución mensual del valor monetario de la línea de la pobreza. Aquí hay que resaltar que Coneval, a través de la metodología que está aplicando, pone un cierto número mayor que el BID, perdón, que el Banco Mundial, que incluso CEPAL, ¿no? Aquí muestran que también tenemos lo rural y lo urbano. Hemos visto que lo rural está abajo de lo urbano acá, en cuestión desde 1992 a 2024, en cuanto se requiere, bueno, qué es lo que perciben para poder satisfacer sus necesidades. Siguiente, por favor. Aquí es la línea de pobreza por ingreso. Entonces ya estamos hablando lo mismo, rural y urbano, igual estamos hablando de una cierta cantidad, pero ya más mayor que lo de la pobreza. Siguiente, por favor. Ok. Uno de los problemas cruciales que tiene que ver es de dónde en el país se concentra la mayor gente pobre. Tenemos todavía los estados del sur. Parece como estamos en la época de los franceses, ¿no? Donde hablando de los girondins, de los jacobins, de los girondinos, de los jacobinos, ¿no? Donde parece que hay una centralización de la riqueza al norte, centro, que en el sur. Eso también muestra, no sé si por decir la falta, pero donde se puede especificar, tener una política específica, que la política que se hace para reducir la pobreza en todo el país no puede ser igual que los del sur. Aquí estamos hablando de población en situación de pobreza. Siguiente, por favor. Y si vamos en población en situación de pobreza extrema, el panorama sigue igual, ¿no? Tenemos los estados del sur que siguen el mismo parámetro, y aquí tenemos Estados Unidos mexicanos, que son 7.1%. Siguiente, por favor. Bien, en la academia. Aquí es interesante porque son discusiones que vienen en la política, en fin, en todo el mundo, hablando de las aproximaciones académicas o teorías acerca de la pobreza. Aunque no todos esos autores hablan directamente de la pobreza, pero sí a través de sus escritos, de una manera indirecta, hablan de la riqueza de la nación. Si tenemos, por ejemplo, a los clásicos, a los neoclásicos, donde ponen ellos el énfasis sobre el individuo. Parece que el individuo es el responsable completo de su pobreza. Como si fuera que al nacer decidí yo ser pobre y decidí yo morir en la pobreza. Como que la trampa de la pobreza, incluso ponen mucho énfasis en el individuo y disminuyen mucho la tarea en el caso del Estado. Entonces las políticas del laissez-faire, laissez-passer,
en la economía neoclásica es más diversa y proporciona explicaciones de la pobreza que están fuera del control de los individuos, en particular la falla del mercado de los neoclásicos. Pero los clásicos sí ponen un énfasis especialmente sobre el individuo. El individuo es el que es responsable totalmente de salir de la pobreza. Bien, siguiente por favor. Si pasamos a la escuela keynesiana acerca de la pobreza. Cierto, Keynes no ha escrito sobre la pobreza, pero si uno analiza sus libros, incluso la teoría general, el tratado del dinero, la preferencia de la liquidez, podemos ver que centra la fuerza macroeconómica e enfatiza el papel del gobierno en la provisión de estabilización económica y bienes públicos. Considera que la pobreza es en gran medida, es involuntaria y causada por el desempleo. La parte de Keynes. Siguiente, por favor. Si pasamos a Marx, igual podemos decir, Marx, en este caso ustedes conocen mejor que yo, la opinión marxista considera que la discriminación de clase y de grupo es central para la pobreza y acciona un papel clave en el Estado en su intervención, regulación de los mercados. Las propuestas contra la pobreza en ese sentido incluyen el salario mínimo y las leyes contra la discriminación. Pero esta presentación también retoma todo estas aproximaciones y para después sacamos una conclusión de los post-keynesianos, especialmente en Kalecki, especialmente en Kaldor y entrando en Minsky cuando hablan de la hipótesis de la fragilidad financiera, que puede llegar a un cierto nivel de la incertidumbre financiera y al final, como hemos visto ayer, que pueden entrar en Ponzi Finance, en las finanzas Ponzi. Siguiente, por favor. Bien, vamos a analizar algunos datos en México para ver qué es lo que, bueno, esta presentación, qué es lo que piensa, cómo más o menos se puede abordar este problema de la pobreza. Aquí tenemos en México los beneficios del programa Bienestar. Es lo que hay, son la cantidad de la gente que tenemos acá. Y hemos visto que ha habido una disminución. Obviamente en el caso de COVID teníamos el pico y después ya ha bajado en cuestión a cuántas personas están beneficiados del programa de bienestar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el índice de envejecimiento. Todo eso, porque al hablar de la pobreza, del plan del gobierno para ayudar a nuestros adultos mayores, también tenemos que ver cómo va a crecer. ¿Qué quiere decir? Hay una especie de bomba que está por llegar. Si estamos hablando de la ayuda a nuestra gente mayores, pero cada año entra más gente en este grupo de personas. ¿Cómo la economía va a soportar la carga de apoyar a la gente mayor? Siguiente, por favor. Bien, este trabajo piensa en dos elementos cruciales que pueden reducir la pobreza. Si consideramos, esos son datos de la OCDE 2023. En cuestión a recaudación de impuestos. Tanto como en la OCDE, igual en nuestro ámbito de América Latina, México es uno de los países que recauda muy pocos impuestos. En época de Napoleón Bonaparte, dividaba la sociedad entre dos, ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Todos aquellos que no pagan impuestos son ciudadanos pasivos. Y pagar impuestos es el deber principal de un ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? El promedio de la OCDE, 34%. En México estamos acá, 16.7%. Promedio de América Latina y el Caribe, 21.7%. Y estamos en 16.7%, igual cerca de Guyana, República Dominicana, en fin, Guatemala, Panamá, Colombia, Paraguay. Yo creo que en esta parte hay una gran oportunidad
para tener recursos financieros y por ende combatir la pobreza. Incluso es una tarea pendiente, no solamente esa administración, pasados, etc. La parte, incluso cada año, es una de las recomendaciones, tanto las organizaciones internacionales, llamando CEPAL, ONU y OCDE, que hace a México. Gran parte de nuestra población no pagan impuestos. Imagínense, es una tarea que, no lo sé, me lo quedo pendiente. ¿Qué pasaría del 16.7% o entraríamos del promedio de América Latina hasta un 21.7%? O un poquito más a nivel de Brasil, qué sé yo, 29.1%. No, Brasil, perdón, 33.5%. País que está en el mismo continente que nosotros. Entonces, esta presentación piensa, uno de los puntos que nos pueden ayudar, que ya está, no necesitamos una intervención, es a través de la política fiscal, para poder tener más recursos y de ahí invertir en educación, en salud, es a través de los ingresos tributarios. Entonces, cuando hablamos, la lema, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres por el bien de todos. Pero no solamente es una lema de la administración, también es de la ONU, donde la mayoría de los países, todos los países, ponen la pobreza como número 1 por combatir. Porque saben que si no combatimos la pobreza, hay muchos otros rezagos, problemas sociales, económicos que vamos a tener. Siguiente, por favor. Bien, el siguiente punto crucial que esta presentación piensa que nos pueden ayudar a combatir la pobreza. Durante los últimos años, especialmente de 2018 hasta hoy, bueno, hoy me refiero hasta este mes, marzo, incluso este dato se lo tomo hoy mismo, hoy en la mañana, del Banco de México. México ha venido incrementando la reserva internacional de una manera récord. Reserva. ¿Qué quiere decir una reserva? Que es en algún momento utilizarlo. Aunque hay mucha gente que piensa que la reserva es como una especie de ancla para la inversión extranjera directa, o para proteger el peso, para que no se devalúe tanto. Pero si uno tiene reserva, es para utilizar algunas partes. Ve de lo que estamos hablando. Cómo durante, estoy poniendo nada más de 2018 a 2024, este mes, cómo ha venido incrementando la Reserva Internacional de México. Casi 220,000 millones de dólares. ¿Qué impide un porcentaje para invertir en salud y en pobreza? La capacidad hay, las instituciones como la UAM hay, se puede generar en caso de salud, la capacidad cognitiva México tiene, la capacidad económica financiera también hay, que impide, incluso podemos decirlo no solamente de esta administración, ha habido otras, tomar una parte de lo que uno ha ahorrado, que es la reserva, que se puede invertir, incluso para crear, porque la inversión es en el capital humano. Yo creo que esta presentación aboga por dos puntos principales para reducir la pobreza. La política fiscal, especialmente los impuestos, que se puede hacer un trabajo mayor por recaudar, aunque sí se está haciendo, no dije no, pero falta.
una conciencia social, patriotismo, qué sé yo, las leyes más fuertes, que todos los tres poderes pueden apoyar a esto. Los que tienen que pagar impuestos, que paguen impuestos, porque de aquí se hace la riqueza, pues de aquí se tienen que pagar los impuestos. Y todavía los impuestos que pagamos aquí es muchísimo menor a otros países que a veces no son. Suecia, Francia, Canadá, que te podemos decir casi 50%. Y cuando nos vemos el caso, eso es como pensar que ustedes tienen una reserva y tienen problema y no quieren recurrir a esto. Y ahí pienso que se puede un 10, un 15, un 20% para combatir especialmente salud, educación. Gran parte se ha hecho, el salario mínimo ha venido incrementando, qué bueno, excelente, pero en la parte de salud y gran parte de nuestros gente mayores están recibiendo una parte de la riqueza de la nación, tal cual como hemos visto en John Rawls, que es crucial en la teoría de la justicia, también son parte del país. Pero en la parte de la reserva internacional, entonces pensamos que hay dos elementos cruciales para reducir la pobreza. Uno ya está, es una decisión. El segundo sí hay un trabajo que hacer, donde los tres poderes tienen que poner de acuerdo cómo, en fin, presionar, etcétera, etcétera, para que pagamos lo que debemos. Porque uno paga impuestos cuando trabajas, produces y recibes. Bien, la siguiente, por favor. Bien, como hemos dicho al doctor Corona, como conclusión, mientras haya un solo pobre, será necesario seguir profundizando en el problema de pobreza. Es una vergüenza estar en un país donde tenemos casi 50 millones de personas pobres y hay otros que siguen viviendo normal, pero sin pagar la parte de los impuestos. Lo hemos visto, 16.1%. Sé que este tema son temas que ha sido hablado en muchos lugares, pero con uno que es pobre hay que seguir, ¿no? Muy bien, entonces es lo que tenía hoy para ustedes. Abrimos el micrófono para preguntas y recomendaciones. El doctor de Silus los invitó a hacer preguntas. Haríamos primero comentarios. Haríamos primero una ronda de 5, por favor. ¿Preguntas? Dime tu nombre. Jorge Domínguez. Jorge. Levántate, Jorge, porque no hay... ¿Alguien más? Yo también. ¿Sí? ¿Quién? Jorge. ¿Así? ¿Aquí la expresión? Sí, Jorge, pero permíteme, Jorge. ¿Quién levantó la mano allá? Carlos. Sí. ¿Sí? ¿Tu nombre? Enrique Gabriel. ¿Dos más? ¿Sí? Salvador. ¿Otro? Ah, Graciela. Bien. Jorge, por favor.
Buenas tardes. Bueno, primero un gusto saludarlos a todos. Más fuerte. Fuerte y acércate a esto. Claro. O si tienen Lástima que no tengamos o si tienen un micrófono, estaría Ahí está, perfecto. ahí hay un micrófono. Ah, sí. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, un gusto, profesor Silos. Saludos a todos. Bueno, pregunta va en ese sentido sobre la cuestión de los impuestos. Si bien nosotros entendemos aquí en México que el país como tal tiene una recaudación de impuestos bastante baja en comparación con otros países, me doy cuenta que muchas de esas complicaciones a la hora de que los ciudadanos deciden pagar los impuestos es que como tal esos impuestos no se ven proyectados en obra pública, en infraestructura, en gasto social. Entonces pareciera que es como una especie de recaudación que se queda como en blanco, ¿no? No se expresa como tal en el gasto social. Y justo es interesante este punto porque estamos actualmente en un contexto de que nos está gobernando una administración de izquierda. Entonces, ¿cómo puede una administración de izquierda promover que se aumenten los impuestos? Y en dado caso de que estemos en la necesidad de hacerlo, la situación en la que vivimos, a mí me surgió la idea de que pudiera establecerse una especie de impuesto que sea como tal dirigido a que la cantidad de recaudación de dinero pueda ser solamente orientada hacia un programa específico, un programa integral. Un profesor me comentaba que algo de esto se está materializando en Francia, ¿no? Con los llamados impuestos específicos como tal, para generar un poquito de contexto, tal cual es generar un nuevo impuesto ante algún bien que se consume, y este dinero que se va a recaudar va a ser destinado específicamente a un programa, a un programa de tal forma, de tal suerte que todo lo que se recaude de ese impuesto va a verse proyectado casi de forma inmediata. Y pienso que por ahí podría ser una estrategia que podría pensarse, ¿no? Ahora la cuestión es a qué tipo de bien, a qué tipo de servicio podría subirse este impuesto, ¿no? Crearse este impuesto obviamente con la mira siempre de combatir esta pobreza, y específicamente en los sectores de salud y de educación, que estoy de acuerdo, son sectores específicos y estratégicos que nos van a ayudar a bajar ese nivel de pobreza, ¿no? Entonces, en general, en conclusión, la pregunta sería esa, ¿no? ¿A qué tipo de bien o servicio podría generarse ese nuevo impuesto? Gracias. Bien, sí, adelante. Yo preferiría que se hicieran todas las preguntas. ¿Quién más va a Algunas preguntar? probablemente puedan Ya tienen la merecer lista, Gaby. una respuesta general. Carlos, por favor. Gracias. ¿Se oye? Sí. ¿Qué tal? Carlos Muñoz. Pues agradecer la exposición que nos ha hecho el profesor de Silus, que nos sitúa por un lado en términos de la problemática, el contexto actual, sus aristas, y luego la propuesta más específica para el caso mexicano. Creo que en el planteamiento sí subyace una idea de la pobreza como un tema multidimensional y que por lo tanto es atendible en parte a través de medidas específicas para buscar disminuirla, y en parte por otro tipo de medidas. O sea, hay muchas cosas que inciden, ¿no? Eso está bastante visto ya, que tiene más que ver con el funcionamiento general de la economía, del sistema democrático y muchas otras cosas. Y en particular, hablando de la parte, digamos, de disponibilidad de recursos enfocados a los pobres, hay un planteamiento que nos hace para el caso mexicano, de atender lo relacionado con salud y pobreza, ¿no? Digamos, dos de las dimensiones de la pobreza que no son estrictamente las que tienen que ver con el ingreso disponible de las personas, sino que van por otro lado. Y luego el planteamiento recoge estrategias
pues una estrategia fiscal recaudatoria, de aumentar la recaudación a través de una mayor carga impositiva, y una que parece que tiene que ver con el gasto por el lado de canalización de recursos de las reservas internacionales hacia pues combate a la pobreza. Pero no sé si pudiera un poco en ese tenor abundar un poco sobre lo que podría implicar esta, digamos, disposición y reasignación de recursos destinados, entiendo, sobre todo a salud y educación, de modo que realmente pudieran tener un impacto en relación a la pobreza. O sea, si hay algo más que nos pudiera compartir, seguramente sí, con respecto al por qué estas son, en el contexto mexicano, dimensiones muy importantes o variables muy importantes relacionadas con el tema de la pobreza, y en qué medida o cómo esta disponibilidad de más recursos para la pobreza, de más recursos para la salud, para la educación, podría contribuir efectivamente con el tema de la disminución de la pobreza mexicana. Gracias. Gracias. Por favor, Enrique. Bueno, yo considero que dentro de la proyección de una economía es importante el impulso de sus industrias. En México hay un rezago muy importante en la proyección y el crecimiento de sus industrias, que aún así con una recaudación fiscal que para mí tiene que ser enfocada en la proyección del crecimiento social, que genere un entendimiento, porque, o sea, está la idea de que a los ricos se les cobre más por ser ricos y a los pobres se les cobre menos por ser pobres, pero el crecimiento de esos impuestos no tiene que ser fijo como tal, sino a raíz de cómo va creciendo la riqueza de un sector, es cómo se deben de evaluar esos impuestos, porque es muy diferente las personas que ya nacen con una ¿cómo se dice? Una recaudación grande de sus ingresos, que una persona que tardó mucho en generar esa recaudación de ingresos. O sea, no sé si me estoy dando un poquito a entender, sino cómo se podría generar un enfoque social en los impuestos. O sea, no que sea simplemente vamos a cobrar más, vamos a cobrar menos, sino un análisis exhaustivo de cómo se está estableciendo la sociedad y cómo van creciendo sus impuestos, o cómo deben de enfocarse más los impuestos. Como dijo el compañero, o sea, de estos impuestos son para tal, estos impuestos de dónde vienen, por qué se pueden cobrar, o sea, la gente es accesible a los impuestos, cuánto tardó en poder realizar esta contribución. Salvador, aleja el micrófono un poco porque si no se escucha muy mal. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer al profesor Cecilio por el tema. Efectivamente yo coincido de que se tiene que seguir poniendo el problema de la pobreza, pero tendríamos que ir un poquito más adelante. ¿En qué sentido? Recuperar experiencias que han sido exitosas en el combate a la pobreza. Es un dato que dice la ONU y el Banco Mundial. China es el único país en el mundo que ha eliminado la pobreza extrema en el 2021. Esto está reconocido por la ONU y por el Banco Mundial. Entonces, creo que hay que recoger esa experiencia exitosa del combate a la pobreza, y yo creo que también había que aprender. Estoy claro de que es otro país, otra historia, pero en mi opinión fue una estrategia social que convocó a toda la sociedad, al partido, a los empresarios, a las organizaciones sociales, a los trabajadores, a desarrollar una estrategia nacional para el combate a la pobreza. Creo que eso habría que retomarlo en mi opinión. No sé, el micrófono
¿Tiene problemas? Sí, te escuchamos bien. Bueno, sí, voy a hablar así. Micrófono. Y entonces, me da la impresión que como sociedad, como universidad, tendríamos que posicionar esos puntos que propones de los impuestos y de usar la Reserva Federal en el combate a la pobreza. Pero eso requiere una movilización social. Estos puntos que tú propones no están en la agenda de los candidatos presidenciales. En 2 o 3 meses vamos a tener elecciones y no están en la agenda. No está una reforma fiscal en la agenda de los candidatos. Obviamente, pues porque no quieren entrar al poder de los empresarios. Entonces, el punto es que, aprovecho que hay jóvenes, hay profesores ahora, que la universidad tendría que posicionar estos puntos llamando a la sociedad a que se combata la pobreza de manera efectiva a través de una reforma fiscal. O sea, me parece que había que avanzar en, lo voy a decir así, en la politización de la pobreza. O sea, se necesita la intervención de la sociedad para que esto se pueda reducir. Y creo que en eso sí hay que discutirlo, pero tomar acciones para que la gente pueda discutir esos puntos y lo pueda, a su vez, presionar para que eso se haga realidad. Porque efectivamente lo que dice, que te digo Juan, hay muchos análisis de la pobreza en México y en el mundo, muchísimos, pero se necesita algo que los haga realidad. Creo que eso tiene que ver con que la sociedad se organice para que los problemas de la actividad se hagan realidad. Y creo que en eso tendríamos que empezar también con el deseo. Por favor. Bueno, primero también quiero agradecer al doctor por esta presentación. Efectivamente, en el marco de estas discusiones de la política económica, de la política social en México, pues la aspiración general es a tratar de elevar los índices de desarrollo, y entre estos pues está el tema de la pobreza como un eje, ¿no? A mí me parece que y va mucho mi observación y mi pregunta en el sentido un poco de lo que dice Salvador, porque efectivamente tratar de plantear soluciones a la disminución de la pobreza, diría yo, porque erradicación, o sea, me parece que eso es imposible, ¿no? Muchas veces se ha cuestionado que en este sexenio o en los últimos años el tema de la movilidad social, es decir, pasar de pobres a no pobres, se ha vuelto algo muy complicado. Cuando dicen eso, yo me quedo pensando en la historia, ¿de qué historia hablan? Porque en la historia nos podemos ir a los tiempos más remotos y siempre han sido las condiciones de desigualdad, y aún en peores condiciones. Es cierto que tuvimos una etapa de milagro mexicano que permitió si lo vemos en el margen de la historia, fue un pedacito en el que unas cuantas décadas permitieron esa movilidad social. Pero, o sea, tenemos como que partir del punto donde estamos parados. Y en ese sentido, efectivamente, cada sexenio, cada que viene un cambio, se plantea la política fiscal como una necesidad, y a los políticos ni les conviene, ni nunca lo van a plantear, ¿no? Entonces, el tratar de seguir insistiendo en que esa es la única vía o la vía principal, yo creo que tiene mucha razón, pero tenemos que partir del piso donde estamos parados. Y el piso donde estamos parados, los gobiernos anteriores y actuales no parten de generar un aumento en la política fiscal. ¿Qué se ha hecho en este gobierno? Ante la dificultad de poder ampliar la base gravable, simplemente tratar de ir presionando a aquellos que son evasores, ¿no? Es lo único que se ha podido hacer, y en algún modo yo creo que ha sido un logro importante que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos sobre un piso. O sea, México no es China, ¿no? Finalmente nosotros nos seguimos
posicionando como un país democrático, yo diría entre comillas, pero no existe un equilibrio de poderes. Y aquí un solo poder no puede definir la orientación del país. Y ese es el gran problema, que en lugar de que exista un equilibrio, aquí parece que hay una lucha de poderes, particularmente con lo que es el sistema judicial. Y lo acabamos de ver o lo estamos viendo con el caso de Salinas Pliego, ¿no? Que tiene una deuda enorme y que hay un montón de vericuetos y caminos para poder él mantenerse y seguir evadiendo el pago de impuestos. Entonces, yo creo que hay que reconocer otras vías y a mí me gustaría escuchar su opinión de lo que ha pasado en este sexenio. Porque efectivamente, si medimos la pobreza en términos de educación, digo, hay algunos esfuerzos, se han otorgado becas a niños tratando de que no abandonen la escuela, se han generado algunas universidades, quizás no tienen la calidad de una histórica universidad UNAM o el Politécnico UAM, pero que están tratando de ofrecer opciones, ¿no? En términos de alimentación, bueno, se ha tratado de controlar la inflación, ¿no? Se ha tratado de controlar la inflación, ¿a costa de qué? De no aumentar la deuda, a costa tal vez de tratar de contener el precio de los combustibles fósiles, ¿no? El tema de salud sí me parece muy complicado, porque echaron para atrás un modelo que venía funcionando mal, pero pues no han podido echar uno que funcione mejor. Pero también ha habido esfuerzos, ¿no? Muy localizados y muy puntuales de rehabilitación de hospitales, de abrir las posibilidades para que haya más opciones de especialización de los médicos o de traer algunos médicos. Sé que todo eso es muy, quizás está un poco débil y endeble porque no se ve como una proyección que pueda mantenerse en el largo plazo. Hay bastantes cuestionamientos y limitaciones. Pero en este sentido yo digo, a ver, en las condiciones en que vivimos, ¿de verdad tenemos que pensar en tan el largo plazo? Sí tenemos que pensar en el largo plazo, pero tenemos que ir dando soluciones en el corto plazo. El tema de la pobreza tampoco es un tema nacional. Estamos ahorita permeados por todos los migrantes de Sudamérica y de Centroamérica, que son también pobres, que están generando necesidades en el trayecto que hacen en nuestro país. Entonces, es muy complicado el escenario. A mí me gustaría que nos diera una opinión de lo que se está haciendo ahorita como acciones de erradicación de pobreza en el gobierno actual. Gracias. Haga comentarios respecto a la pregunta, eventualmente, si tenemos tiempo, ganas, paciencia, una nueva ronda. Muy bien. Gracias, doctor Manchón. Bien, muchísimas gracias por vuestras preguntas, bastante interesante todas. En relación a la pregunta de impuesto de Jorge, ¿qué tipo de bienes para aplicar? Bueno, hay bienes de consumo de una clase en especial, ¿no? Hay unos tipos de bienes, incluso lo hemos podido ver cuando queremos, con los impuestos de tenencia, tal coche, por tal valor, etc. Yo creo que hay ciertos bienes donde se puede ver cómo se puede poner más impuesto para hacerlo. Ahora bien, no se trata de discriminación, no. Cada uno tiene que aportar en relación a lo que gana, que es la lógica de los impuestos que tiene que ver. Rápido, también con Carlos habla de, pues sí, la pobreza es un concepto multidimensional, ¿no? ¿Qué implicación tendría la pregunta? ¿Qué tipo de solución o recursos? Es una pregunta bastante interesante. Cada cabeza, cuando se trata de este problema de pobreza, es un mundo. Y dentro de la clase social que estamos, hay que ver el tipo de solución, depende de cada clase, cómo ganas, qué tipo de ingresos tienes. Y de ahí, yo creo que México no es un país, como ha dicho la doctora Graciela, como Estados Unidos,
donde hay que recortar los impuestos a la clase más que tienen, supuestamente bajo la perspectiva de que son ellos que producen, que tienen los medios de producción para más empleos. Yo creo que en algún momento sí hay que presionar más para que, incluso Salvador lo ha hablado, ahorita regreso sobre esto, donde las fuerzas, los tres poderes deben unirse de tal manera que puede haber una política que va al respeto, como acaba de mencionar. ¿Cómo es posible de que a una ley tal persona tiene que pagar un impuesto y va con la ley, y tienen más tiempo, darlo a lo largo para no pagarlo? Mientras tanto, hemos visto en otros países, no podemos decirlo, hace poco, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Donald Trump, le pusieron creo que era $350 millones, no me acuerdo, y tuve que pagar. Vamos bien. Entonces, creo que ahí, cuando Montesquieu ha hablado de los tres poderes, ¿no? Entonces debe alinearse de tal manera que está al servicio del público, de la sociedad en general. Es difícil porque hay que poder, etcétera, olvidando el pueblo, pero cada poder, el objetivo primordial debe ser eso. Y creo que también nosotros como pueblo, por eso en el sistema democrático el pueblo tiene todavía en la mano este poder de decidir, vamos bien, en cuestión a qué tipo de persona que puede hacer esto, ¿no? No puede ser de que los evasores, ya hay leyes que dicen hay que continuar y van con otras partes del poder y para tratar de invadirlo. Enrique ha hablado de algunos impuestos, enfoque social de los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. A nadie. Por eso deben existir las leyes. Te toca pagar este impuesto, lo pagas. Y otra vez, los poderes deben unirse de tal manera que así sea, tanto el legislativo, ejecutivo, judicial, para que sí, no de que el ejecutivo dice que sí, me voy a ampararme con el judicial. No tiene sentido esto. Mientras tanto, el país sigue rezagando en tal o tal problemas. El profesor Salvador ha hablado de la experiencia de China, también en la agenda de las elecciones que están pasando. También ha hablado de los impuestos, de la reserva, y como incluso lo estábamos hablando, y lo has mencionado bien, profesor Salvador, pues hay que politizar el asunto. Incluso mucha gente dice el cuestión de la pobreza es una cuestión política, ¿no? Hay que tener una política de decir, ya queremos terminar con esto. Hay posibilidad, hay recursos, tanto recursos capital humano para hacerlo. Cuando hablamos de las instituciones de salud hay para poder eficientarlo. Cuando hablamos de la parte de la educación existe. Entonces creo que, como has dicho, sí, es una cuestión que ya entra en la política, porque todo está allá para poder empezarlo. Entonces politicémonos este asunto y vamos hasta la consecuencia final. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo se reúne, que se habla de este asunto en los espacios públicos, todo nivel, para que sí se pueda avanzar, porque, y como mismo no es una publicidad por Coneval, pero dentro de la parte de Coneval dice, todo lo que es medible se puede resolver, se puede mejorar, ¿no? Y tenemos la capacidad de hacerlo. Doctora Graciela nos ha mencionado qué es lo que ha hecho. Incluso de mi experiencia de 35 años en México, incluso tengo estudiantes aquí, tanto instituciones privadas, públicas, les he preguntado su sentir, como dicen los americanos, su feeling acerca de la situación. ¿Cómo te sientes? Gente, diferente nivel social, económico, etc. De lo que la gente ha comentado, y después pasamos en los hechos, en datos, es que sí hay cosas por hacer, pero hay muchas cosas que se han hecho. El hecho de que esta administración ha pensado, o sigue pensando, por el bien de todos, primero los pobres, eso es abismal. Eso es crucial, es determinante, especialmente para nuestras gente mayores. Y lo ha dicho aquí Bernie Sanders, ¿no?
el grado de civilidad que somos debe mostrarse en relación a nuestra gente vulnerable, tanto nuestra gente mayores, mujeres, niños, gente discapacitados. Entonces, esta ley que pretende, o que está más para apoyar, incluso creo que quieren meterlo más allá todavía, para proteger y a nuestra gente mayores, creo que yo no lo había visto antes. Incluso con una capacidad de incremento, conformemente pasa el tiempo, que puede tener la paridad, la paridad del poder adquisitivo. Eso es un gran logro. Incluso mucha gente a nivel internacional han hablado de esto, ¿no? Obviamente hay muchísimo por hacer, pero hay que empezar. Estamos en el principio del principio, que quiere decir el primum vivere de que nuestros gente mayores pueden tener algo elemental para satisfacer sus necesidades. Entonces, yo creo que es un gran logro, la verdad, pero hay que continuar más en otros puntos, ¿no? Es vital de que sí, la economía tiene que estar al servicio de la gente. El país produce los bienes y servicios para esto, hay recursos para eso, entonces creo que es normal para verlo. Por eso, al final he dicho, esta presentación tiene más que nada un acercamiento más al Minsky enfoque, que el gobierno, quiere decir, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo estabilizar una economía que está en desestabilización? Pues el gobierno sí está en posición de poder hacerlo, ¿no? Ahora, dentro de esto hay luchas políticas, hay luchas de poderes, el ejecutivo, el legislativo. Entonces, desde ahí nosotros, como dicen los we the people, nosotros pueblo, en las próximas elecciones es ahí donde hay que externalizar a través de sus votos qué tipo de... y presionar, porque uno de los problemas, incluso también para el profesor Salvador, nuestro deber cívico no termina cuando votamos. Apenas empezamos esto. Hay que presionar las mismas personas que votamos por ellos para decir cuál es el plan de trabajo. Mira el problema, no has podido hacerlo. También tiene elecciones intermediarias. En fin, yo creo que cuál es la pregunta, qué es lo que ha hecho el gobierno, creo que ha hecho mucho. Y otra cosa que no hay que olvidar, si volteamos a ver, independientemente de las crisis que hemos tenido con el COVID-19, desde el punto de vista de ingreso, bueno, me refiero al apoyo a nuestra gente, ha incrementado. El país sigue creciendo. El apoyo sigue yendo a bastantes personas que lo están recibiendo. Y cuando uno ve esto, hay que decir que bien, incluso pasamos 2 años, el 2021, si no me equivoco, 20, el crecimiento de menos 8.5 casi. Entonces creo que ha hecho mucho. Por eso hay que continuar, que quiere decir profundizar sobre estos temas para que se quede esta parte que ya se ha logrado y profundizarlo un poco más. Y en ese sentido, la verdad es que desde hace, yo lo pongo 30, 35 años, no había visto esto en México, ¿no? Donde la gente, ustedes tienen gente mayores en casa, reciben algo, ¿sí o no? ¿No? Pregúntale a la gente mayor si sus abuelos, ¿no?, habían recibido algo de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que por eso estamos hablando qué política hay que continuar para poder mantener esta política del apoyo a la gente mayores y también a los estudiantes y a profundizar más sobre el caso de educación y salud. Es difícil comparar historias, pero como ha dicho bien el profesor Salvador, cada país tiene sus especificidades, ¿no? Pero lo que sí es cierto, como dice Joseph Stiglitz, ¿no?, otro mundo es posible. Sí se puede hacer porque hay países que lo han hecho. Lo ha mencionado doctora Graciela. Hemos tenido el milagro mexicano. Muy corto, sí, pero lo hemos tenido. Entonces podemos ver, obviamente es bajo otras circunstancias, porque en aquel tiempo estábamos hablando de los gloriosos, ¿no? Los 30 gloriosos también, donde, bueno, ustedes conocen la historia de este asunto. Pero
hay que decirlo, ha hecho mucho, y desde el punto de vista de la teoría John Rawls, de una justicia social, apoyar a nuestra gente mayores muestra la calidad de persona civilizado que somos. Y falta, pero estamos en el principio. Un país no se construye en 6 años. Incluso apenas estás viendo qué es lo que vas a hacer, pasa 2 años. Y además vienen 2 o 3 años de crisis COVID y el roto, vamos bien. Entonces hay que juzgar de esta manera. El otro, ahí lo veo complicado, pero es la capacidad. La política es esto, la capacidad de ponernos de acuerdo para resolver el problema. Del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, para que sí, cuando nos comparamos, incluso el hombre más, uno de los hombres puede ser presidente, incluso en Estados Unidos, la ley llega a presionar de tal manera el señor tuvo que pagar. Y nosotros somos empresarios que no quieren pagar. Es como están encima del poder, ¿no? Pero utilizando el paz, ¿no? Para poderlo hacerlo. Entonces yo creo que es poner los acuerdos para ver qué se puede hacer en ese aspecto. Yo no sé si hay voluntad, interés en realizar algunas otras preguntas, si me permitan, perdón. Sí. Nombre, Octavio. ¿Quién más? Caret. Caret. ¿Alguno más? ¿Sí? No, Víctor. ¿Alguien más? ¿Sí? Victoria. ¿Por fin? Bueno, entonces cerramos acá y esta sí sería la última ronda de preguntas y las últimas... Perdón, ¿alguien más? Octavio, por favor. Bueno, de las medidas que usted menciona, las dos parecen converger y un poco coincidir con lo que preguntaba la doctora Graciela, en un horizonte más inmediato. Las dos son en contraposición, por ejemplo, al poder económico de facto, ¿no? Usted lo acaba de tocar más concretamente, pero entonces, ¿en qué gasta si las dos necesidades principales no son necesariamente sectores que generan necesidades, que son la educación, que se puede documentar que es el aumento del stock de capital humano, y la segunda, que sería el acceso a seguridad social, que ninguno son sectores que generan utilidades, ¿no? Para financiarlo, entonces, usted tendría que gastar en factores productivos, pero pues esto obviamente lo va a llevar a pelearse con el privado. Por un lado, le quita poder económico, aislándolo de la producción, y por el otro, desde la parte de los impuestos, va a haber una reducción en la influencia que puede ejercer sobre los propios poderes, ¿no? Entonces, de última instancia, eso en las reservas internacionales, si usted las gasta, y contando la fragilidad financiera que usted mencionaba, siendo un país subdesarrollado, que no tiene un sistema de pagos internos tan fuerte, ¿cómo consolida este cambio sin poner a México en una peor situación de la que estaba originalmente, desde los capitales golondrinos, desde la propia falta de producción, o cómo se va a afectar el tipo de cambio para una estructura comercial, por ejemplo? Entonces sería cómo compensa el gasto que propone con la propia productividad o la propia acción que tiene el sector financiero y el sector privado. Caret, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy de la carrera de Política y Gestión Social y el semestre pasado justamente hacíamos, bueno, los compañeros y yo hacíamos una investigación acerca de la pobreza multidimensional que existe aquí en México. Encontramos muchos factores importantes. Me sorprendió mucho ver los mismos datos que ocupé y que puedo ocupar bien el día de hoy acerca del Coneval. Me agrada mucho eso. Y pues, claramente hemos visto que
La pobreza multidimensional aquí en México pues empezó principalmente con algunos índices, algunos índices que se creó en el gobierno de Fox con lo de la pobreza multidimensional para poder medir la pobreza. Sin embargo, al cabo del 2023, el incremento del salario mínimo se ha visto positivo ante la reducción de la pobreza por ingresos. Si bien hemos sabido y se ha demostrado que las personas que tienen mayor ingresos, o sea, mayor poder adquisitivo, son las que viven más, debido a que tienen muchísimo mejor calidad de vida, muchísimo mayor calidad de alimentos, a calidad de servicios básicos. O sea, es sorprendente la cantidad de personas que existen en México, que es el 0.1%, que tienen el capital para poder pagarse una vida de lujo y una vida, una mejor calidad de vida. Sin embargo, sí existe varias casas evaluadoras, como lo es Coneval, como lo es Evalúa Ciudad de México, o como lo es otras casas evaluadoras del país, han dicho o se han acercado a que sí, los programas sociales han reducido en cierta parte la pobreza, sin embargo no es suficiente, como lo ha hecho el salario mínimo. Basándome en esta premisa, mi pregunta es si es que el incremento del salario mínimo es la mejor estrategia para la reducción de la pobreza, o solamente es parte de una política que se puede hacer en este entonces, debido a que hemos visto que en anteriores gobiernos el salario mínimo cuando subía era totalmente absurdo, era una burla a comparación de hoy en día, que ha sido más del 110%. Y pues esa es mi pregunta, si el salario mínimo, el incremento del salario mínimo sería una de las estrategias principales para la reducción de la pobreza. Y la segunda pregunta es, ¿cómo influiría este incremento del salario mínimo dentro del sector económico, dentro del sector privado y dentro del sector estatal? Víctor. Bueno, igual mi pregunta va relacionada más que nada a lo que es la política social. Tenemos ya un cambio en la estructura en la que va de la mano de la política social. Empezamos con una focalización de los programas sociales y hicimos un giro de 180 grados a lo que es la universalización. Sin embargo, esto ha llevado a muchas críticas y a muchos cuestionamientos. Como vi en alguna parte de su presentación, habla de los adultos mayores. Es un cambio muy grande que se ha hecho, muy importante, porque no se recibía este tipo de apoyo. Y si lo se recibía, es una proporción muy pequeña de la población. Entonces parto de algunos indicadores, por ejemplo el índice de envejecimiento. A partir de 1990 hasta el 2020 prácticamente hemos aumentado de 16, por ejemplo 16 adultos mayores por cada 100 jóvenes de 0 a 14 años, a 43 adultos mayores de 65 años o más por cada 100 jóvenes. Esto igual en proyecciones de la CONAPO, en 2050 va a haber más adultos mayores igual que los adultos. Entonces mi pregunta es, aparte el presupuesto que se le está dando a este tipo de política social, prácticamente el programa de pensiones para adultos mayores a fecha de 2024 lleva más del 80% del presupuesto en desarrollo social. Entonces esto genera una cuestión de qué va a pasar con la sostenibilidad de este programa. ¿Realmente es sostenible? Otra crítica que también se ha hecho, ya hemos comentado mucho en clase, es si es mejor regresar a la focalización o a la universalización de este programa, porque justamente se ha hablado de cómo poder hacer sostenible este programa por medio de las reformas fiscales, pero eso también trae un gran problema, la insatisfacción de la población y pues por parte del poder político pues no sería algo viable porque afectaría su legitimidad. Entonces serían esas dos preguntas: ¿cómo poder hacer sostenible realmente este programa? Y si es mejor irnos hacia la focalización de nuevo o continuar con la universalización, pero realmente hacer algo para que pueda ser sostenible. Victoria, por favor. Hola. Es que algo que estábamos comentando mis compañeros y yo aquí es que, ¿qué pasa con la gentrificación? Porque hay personas que vienen del extranjero, ganan en dólares y gastan en pesos. Entonces, aunque nosotros como comunidad apoyemos a nuestro entorno y a fomentar una economía, ¿dónde quedan las personas del extranjero que no están ayudando en nada y nada más están invadiendo?
porque hay zonas como la Condesa o como otros lugares donde la gente renta, pagan más, ofrecen más dinero y los que ya habitaban ahí ahora se tienen que acoplar a que otras personas vengan con más dinero y les quiten sus residencias. Gracias. Muy bien. Ok. Gracias por las preguntas. Empezamos con Octavio: generar utilidad, inversión, capital humano, la reserva. ¿Qué viene? Ok. Tenemos un problema. ¿Qué viene primero, el gallina del huevo? Vamos bien. ¿Por qué viene la inversión extranjera directa en un país? Entonces, si inviertes en tu gente, incrementas lo que se llaman labor skills, las habilidades, y pueden incrementarla dentro de su competitividad, la inversión extranjera la sigue veniendo. Incluso muchos inversionistas a veces dicen, no encontramos el trabajador calificado. Entonces, hay que diseñar una política de tal manera que puede fortalecer. Entonces, así podemos continuar, porque México es un país que recibe bastante inversión extranjera directa. ¿Vamos bien? Entonces, yo pienso que si se invierte en la gente, en cuestión a capital humano, porque lo hemos dicho al principio, estamos viviendo en un mundo hoy en día donde es una economía basada sobre el conocimiento, ahí voy principalmente. Entonces, yo creo que incluso dentro de Global Competitiveness Index, en el índice global de la competitividad, una de las tareas que recomiendan a México es esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no es un gasto, es una inversión, y por eso lo llaman de esa manera, ¿no? Y si vamos con Jared, del salario mínimo, la mejor estrategia es el salario mínimo. Me parece, era una tarea pendiente, Jared, de que realmente el gobierno aumente este salario. Hoy en día lo estamos viendo, como has dicho. Al principio era el salario no puede crecer más de lo que crece la tasa de inflación, porque parece que son los pobres que generan la inflación en México, vamos bien. Entonces, hemos visto que no. Entonces, yo creo que el aumento, sí, son aumentos bastante interesantes. Obviamente tiene su diferencia entre los estados que están al norte y los estados del centro y del sur, pero yo creo que fue una estrategia bastante interesante, porque es una de las maneras más directa, rápida de la justicia social. Me parece muy bien de que lo ha hecho, y que es lo que hemos visto, las actividades económicas siguen, ¿no? Independientemente de que mucha gente dice, oye, este incremento del salario va a impactar en la inflación. No, incluso es, como lo ha dicho Max, es tratar de dar dentro de la cadena de valor que produce el trabajador una parte, por Dios, decorosa, aunque sea poquito. Y creo que en ese sentido muy bien de esta administración. Víctor ha hablado del apoyo del adulto mayores, si es sustentable o universalización. Porque la carga se está incrementando conforme pasa el tiempo. Bueno, Víctor, tiene que ver con de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo hacer para que esta política siga? ¿Cómo hacer para que el país siga incrementando sus recursos para poder hacerlo? Porque de no hacerlo, la política económica no tiene su sentido. ¿Vamos bien? Por eso estamos hablando de la parte de los impuestos, qué tipo de impuestos, para que todas esas personas puedan entrar en el mercado laboral, pueden producir y al mismo tiempo crear riqueza, y sabemos la cadena que estamos hablando. El otro tiene que ver con Victoria, gentrificación. Bien, aquí tocas un sector bastante interesante que es el mobiliario, incluso lo estamos hablando. Como ha dicho el profesor Salvador, que lo ha tomado desde el punto de vista de China, ¿qué ha hecho, por ejemplo, un país como Canadá? Apenas que tuvo un problema de gentrificación. Y hoy en día, donde la gente trabaja en casa, no es necesario estar en Nueva York, y lo he visto, vas en la Condesa, en la Roma, en fin.
está lleno de extranjeros. Y muchos, incluso mi hermano estuvo en Colombia, me dijo lo mismo que está pasando en Colombia, ¿no? Incluso que estaban allá y dicen, no, en un ratito vamos a México, seguimos trabajando 2-3 horas en línea, llegamos a México, quedamos, y obviamente hay una especie de desequilibrio en este sector que hace que los precios, etc. Lo que ha hecho Canadá, y de repente no, a través del salario se dan cuenta que los precios de inmuebles estaban subiendo, pero no porque había un incremento en el salario. Entonces lo que hizo Canadá es que ningún extranjero, si no es residente, porque a fin de cuentas es manipular el mercado, es especulación, de una manera indirecta. Y hoy en día, que lo ha hablado la doctora Graciela, que hay movilidad, ¿no?, de la gente, de que trabaja aquí, etcétera, y ganan en dólares, y vienen y gastan en pesos, no les cuesta pagar 20, 25 mil pesos, 20 o 25 mil pesos, y a través del salario nosotros que cobramos no podemos, afecta este sentido. Pero lo ha vivido Canadá. Lo que hizo Canadá es que si tú no eres residente, imposible de comprar, obviamente, pero es un problema nuevo, no tan nuevo, pero es un problema que ya existe. Creo que hay que pensar en esto para ver qué se puede hacer. Pero es un problema que hay que atender porque los precios están subiendo y pueden distorsionar un poco este sector. Bueno, con esta respuesta terminaríamos. Gracias por la atención prestada a la conferencia. Vamos a entregar un reconocimiento al doctor Beldres de Silio, que nos impartió la conferencia Estrategias para la Erradicación de la Pobreza en México, que le agradecemos nuevamente con un afectuoso aplauso. Muchas gracias por resistir hasta ahora. La verdad me da mucho gusto que se animen a preguntar. Estas conferencias son para ustedes, para sus compañeros, y tenemos la cuarta conferencia dentro de este ciclo el 10 de abril. Y están invitados. Gracias. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. Pues aquí en... ¿Cómo estás? Sí. Me acuerdo de las clases el punto 1 de la agenda de desarrollo de la UNESES. Hay distintas perspectivas. Claro, sí, sí, es sí es multidimensional, pero sí es como, por lo menos para mí, sí.